Un buen día, mi nombre es Cristian Mauricio Orozco Botero y este es el video de continuación de la práctica 1. Ya este sería el video de la práctica 2, en donde les voy a compartir todos aquellos aspectos que se contemplaron durante mi práctica docente, mi práctica profesional docente, y que vamos a compartir en el canal de la Universidad de Caldas en las prácticas educativas de las licenciaturas. Eh, Como ya en mi anterior video lo mencionaba, el proyecto se llama Programa de Fortalecimiento de Patrones Básicos del Movimiento para estudiantes de la institución educativa Escuela Nacional Auxiliares de Enfermería de grado noveno. Eh, Introduciéndolos un poco al tema, lo que regularmente estaba pensando yo al momento de realizar este proyecto, referenciaba a que la literatura habla de los estadios y el desarrollo de los patrones básicos del movimiento en la población infantil, es decir, más o menos entre los 0 y los 7 años como construcción motriz a partir de la educación física. Y teniendo en cuenta que el sujeto o el individuo se forma a partir de su interacción con el ambiente. Pero al momento de yo ir a hacer la observación de la problemática actual de la institución, me doy cuenta que las estudiantes de estos grados superiores están llegando a un punto de frustración, donde desmejora su autopercepción frente a las conductas motrices dentro de la educación física, y eso genera en mí un pensamiento de, hey, bueno, si ya sabemos que las estudiantes se refieren a sí mismas como personas no competentes para la ejecución de los patrones básicos del movimiento en la educación física o para estos complejos, surge mi duda y es qué dice la literatura frente a esa problemática. O sea, si nosotros ya sabemos que en la literatura contemplamos unos estadios hasta los 7 años, ¿qué pasa cuando el individuo no se logró formar o integrar los gestos en su estadio final para estos estudiantes? Entonces me puse a investigar y Galloway y Rudy Silly Valentini, desde un estudio de Costa Rica, referencian este, este hecho como solamente, digamos, una apreciación, un estudio en los que dice que no hay, no hay elementos en donde podamos evidenciar qué hay para este tipo de estudiantes que no lograron asumir esas competencias adecuadamente y están, digamos, en un proceso tardío, ¿sí? Eh, ¿Qué pasa con estas estudiantes según Galloway? Sí, está bien contemplado los patrones básicos del movimiento para ellos, sigue siendo la misma ejecución, pero dice que desde la pedagogía se ha abandonado el hecho de que los patrones básicos del movimiento refieren a muchos otros procesos que, como también ahí es donde ya citan a Brown, y Brown establece que los procesos de metacognición también hacen parte de este tipo de aspectos. ¿Por qué? Porque finalmente eso es lo que le permite a la estudiante no solo sentirse bien dentro de las clases, porque no solamente es de educación física, sino vayamos a lo habitual, a la habitualidad de la estudiante, a su diario vivir. Esa, esa disposición que trae la estudiante desde su propio hogar o desde experiencias anteriores a la clase en una misma semana, puede tener un factor muy específico en cuanto a lo que ella dispone para esa clase de educación física. Entonces, cuando nosotros abandonamos el hecho y queremos darle al estudiante la oportunidad de simplemente aprobar una materia, una asignatura, y no de despertar ese interés
digamos, las actividades extracurriculares y deportivas de, de las clases de educación física, de lo que proponen las clases de educación física, los aspectos deportivos tanto municipales, departamentales e incluso internacionales y nacionales. Nosotros, al solo reflejar al estudiante hacia tranquila, esfuércese que yo le ayudo a pasar la materia, pero no evaluamos la competencia como tal y buscamos la metodología de incluirla desde su estadio actual hacia el estadio en el que ella debe estar según el patrón básico del movimiento, en vista de generar gestos complejos. Ahí es donde nosotros estamos interrumpiendo aún más y entorpeciendo aún más ese proceso de desarrollo tardío. Por eso nosotros vamos a manejar un concepto de repotenciación. ¿Por qué? Pasemos al área metodológica del proyecto. La forma en la que íbamos a proceder hacia este ámbito estudiantil y hacia la población que iba a tratar, que son 3 grados novenos, que es con los que quise ejercer y aplicar este proyecto. ¿Qué pasa? Al momento en el que yo quiero elaborar todo el procedimiento metodológico de un consentimiento informado, de una contextualización, de la realización de muchos instrumentos que me permitieran a mí generar ciertos talleres para abordar las estudiantes y estar llevando un control sobre lo que se estaba haciendo, me encuentro con que ya no podía disponer de las estudiantes por fuera de la clase. Es decir, antes habíamos pensado generar espacios de taller a las estudiantes que nosotros creíamos que era conveniente para ellas que vieran los instrumentos y todo lo que teníamos para aportarles, pero al final se dispuso de que no se podía utilizar espacios extracurriculares y tampoco fuera de los horarios de mi clase, o sea, disponer de las estudiantes en otros contextos. Por lo tanto, empezó a llevarse ciertos cambios el proyecto, al punto de desde el título como la forma metodológica en la que se abordó la población. ¿Qué se hizo? Por una idea del asesor que tenía en ese momento, era, hey, utilicemos los espacios de clase y simplemente enfoquemos un deporte para este segundo periodo en el que podamos abordar las estudiantes y generar esos patrones básicos del movimiento, desde lo básico hasta los gestos complejos y digamos generando conductas que solo ellas pudieran integrar. Es decir, que ellas decidieran hacer cosas a partir de sus nuevos aprendizajes. Ahí es donde nosotros cogemos uno o dos objetivos de cada plan clase y los dirigimos a los patrones básicos del movimiento, al desarrollo y la repotenciación de los mismos, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Las estudiantes empiezan por medio del descubrimiento guiado de metodologías como ASA y SAS, partiendo de lo sintético, analítico, sintético y analítico, sintético, analítico, en donde yo genero el desglose de cada gesto en sus diferentes estadios, pero dentro de la clase. O sea, un estadio mínimo para un ejercicio mínimo. Y a medida que iba transcurriendo la clase, íbamos generando una explicación del gesto más complejo, del gesto más técnico al nivel 5 o 4, que es de integrar o de integración. Entonces ahí es donde proporcionamos esos elementos para que ellas empiecen a generar juego reglamentado. Al generar ese juego reglamentado, las estudiantes de inmediato tienen una acogida tal
de, de apropiarse de esos gestos porque ya veían una mejoría en ellos, ya veían más apoyo desde la parte social porque teníamos que las otras estudiantes celebraban cuando ya lograban atrapar de forma adecuada el balón y lanzarlo y lanzar mientras saltaban, o sea, desde el aire generar el lanzamiento. Entonces ya se le celebraba a la estudiante y se le estimulaba a la participación del deporte que escogimos como tema central, que era el balonmano. Porque el balonmano, un deporte nuevo, nada convencional, apenas se está explorando, todos están aprendiendo. Entonces esto provocaba en las estudiantes un estímulo introspectivo y, y experimental donde las estudiantes puedan decir, ah bueno, de pronto tengo talento para esto, y cuando se hizo la convocatoria para intercolegiados, de inmediato hubo una demanda de estudiantes que querían participar y que de hecho generaron unos excelentes resultados, porque además de que se fortaleció el equipo, las que ya pertenecían al equipo generaron unos nuevos aprendizajes y unas nuevas destrezas que les permitieron participar no solo de forma activa dentro del deporte, sino tener un logro de un segundo puesto a nivel municipal, cuando en realidad era como de las primeras veces que ellas estaban participando en ello. Entonces fue muy gratificante para ellas y para nosotros los docentes que participábamos en ello, ver cómo las estudiantes se animan y quieren entrenar y quieren ingresar, que de hecho la forma de seleccionarlas es bastante compleja, pero se les quiso dar las mejores oportunidades a todas para que pudieran pertenecer a cualquiera de las dos categorías entre juvenil y prejuvenil. Y entonces, volviendo al proyecto, los resultados del mismo son muy acordes a, digamos, a la disposición del tiempo. Pude haber generado mejores cosas, pero digamos, aprendí muchísimo en cuanto a esta cuestión de ver la viabilidad, quizá manejar una mejor comunicación, algo por escrito, que la idea inicial siempre fuera respetada porque ha estado por escrito. Entonces, y por escrito, digamos, por escrito estaba. La cuestión es que debe ser socializada, que es como la parte más compleja, con todas las partes de la institución, o sea, que la institución esté totalmente sumergida dentro de las propuestas que generamos los practicantes. ¿Por qué? Porque de hecho la institución, eh, eh, unos querían como institución, pero otros manifestaban que no se podía, cuando en realidad solamente faltaba gestión. Entonces, eso generó, digamos, algunas trabas dentro de la ejecución de ese proyecto, pero de todo se aprende y generar un proyecto es bastante difícil y aplicarlo todavía más. Pero es algo que le queda a la institución, es un punto de vista muy bien acogido, las estudiantes quedaron muy interesadas y yo creo que cumplir esos cometidos es bastante fructuoso para nosotros como docentes futuros profesionales, y para los docentes de planta que tienen todavía más instrumentos para acudir a esa población de estudiantes. Y, y en general pues se cumplen los objetivos, que era generar espacios en los que las estudiantes pudieran tener esos espacios de libre albedrío, de libre desarrollo, de volverse a colocar en contexto y de tomarle un agrado a la clase de educación física, porque es donde puedo realizar cosas que antes no hacía y que ahora tengo interiorizado de que puedo hacer. Y era como de los objetivos esenciales de mi proyecto. Entonces, agradeciéndoles mucho por su atención. Espero que siempre sea de su interés
no subestimar los aprendizajes que uno regularmente como docente dice, es que el estudiante cuando llega donde mí ya tiene que tener aprendidas muchas cosas, pero no dejemos atrás a la estudiante o al estudiante que de pronto tuvo ciertos inconvenientes, pasó al siguiente grado, pero sin las competencias adecuadas para generar otro tipo de destrezas y de momentos en la clase de educación física, eh, evitando con esto que se genere de pronto algo de frustración en los estudiantes y de que mejoren los pensamientos y seleccionen unos pensamientos correctos frente a sus capacidades, porque todos están en capacidad de. Muchas gracias.